Buen día, mi nombre es David Vargas, de la carrera de Derecho en quinto semestre, y voy a hablar acerca del artículo 157 y 158 del Código Orgánico Integral Penal, el cual, pues, el artículo 157 habla acerca de la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Este artículo menciona que se comete un delito de violencia psicológica aquel que realiza acciones como amenazas, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de creencias, decisiones o acciones, insultos u otras conductas que causen afectación psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Estas acciones serán sancionadas con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Si como resultado de la violencia psicológica la víctima sufre una enfermedad o trastorno mental, lo cual se da en la mayoría de casos, la pena será de 1 a 3 años de privación de libertad. En el caso que la infracción sea cometida contra una persona de un grupo de atención prioritaria, en una situación de doble vulnerabilidad o con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máxima pena aumentada en 1/3. En este artículo se destaca la importancia de reconocer y penalizar la violencia psicológica contra la mujer y los miembros del núcleo familiar. La violencia psicológica puede tener efectos devastadores en la salud mental de las personas afectadas y es fundamental abordar este tipo de violencia para garantizar su bienestar y protección. Las conductas mencionadas como amenazas, manipulación, humillación y control son formas de violencia que buscan ejercer poder y control sobre la víctima, causándole daño emocional y psicológico. Estas acciones son igualmente perjudiciales que la violencia física y deben ser tratadas con la misma seriedad. Mm, es alentador de cierta manera ver que se establecen sanciones penales para quienes perpetran violencia psicológica, conociendo la gravedad de estas acciones. Además, el texto resalta la importancia de considerar circunstancias especiales como la vulnerabilidad de ciertos grupos o la presencia de enfermedades catastróficas o de alta complejidad para aplicar sanciones más severas. Generalmente, o de forma más general, este enfoque legal busca disuadir y castigar la violencia psicológica, así como promover una sociedad más justa y libre de violencia. Sin embargo, es fundamental que estas leyes se implementen para adecuadamente y se brinde apoyo y protección a las víctimas, así como programas de educación y concientización para prevenir la violencia en todos sus aspectos. Ahora, en cuanto al artículo 158 del COIP, el cual nos habla acerca de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En este artículo se establece que la violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar es considerada un delito y se especifica que cuando una persona se impone sobre otra y la obliga a tener relaciones sexuales u otras prácticas similares como manifestación de violencia, será sancionada con el máximo de las penas establecidas en los delitos de integridad sexual y reproductiva. Esta sanción se aplica especialmente cuando la víctima es un niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad. Este artículo resalta la gravedad de la violencia sexual contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, reconociéndola como un delito. La violencia sexual es una forma extrema de violencia que causa daño físico, emocional, psicológico a las víctimas, e imponer a alguien a prácticas sexuales en contra de su voluntad es una clara violación de los derechos humanos y debe ser condenado y sancionado enérgicamente. Es importante destacar que el texto enfatiza la protección especial para grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Estos grupos suelen estar en una situación de mayor vulnerabilidad y necesitan una protección adicional. La imposición de penas máximas para los delitos sexuales cometidos contra estos grupos demuestra la importancia de salvaguardar su integridad y bienestar. Para erradicar la violencia sexual es fundamental que existan leyes sólidas que castiguen a los agresores
y brinden justicia a las víctimas. Además, se deben implementar políticas de prevención, educación y sensibilización para promover una cultura de respeto, consentimiento y equidad de género. También es esencial garantizar el acceso a servicios de apoyo, atención médica, asesoramiento legal y psicológico para las personas afectadas por la violencia sexual. En general, este enfoque legal busca enviar un mensaje claro de que la violencia sexual no será tolerada y que quienes la perpetren enfrentarán graves consecuencias legales. Sin embargo, es necesario que exista un compromiso continuo de la sociedad en su conjunto para combatir la violencia sexual y crear entornos seguros y libres de violencia para todos. Esta es mi parte. Muchas gracias.